Sean bienvenidos a Crea Cultura y Macum Virtual. El día de hoy tenemos preparado para todos ustedes la presentación de un libro que les va a encantar. Y tengo el honor de tener con nosotros el día de hoy al señor Rafael Contreras Orduño. Además de ser conferencista, escritor, consejero matrimonial, bueno, tiene una larga trayectoria en desarrollo personal, superación personal, pero él nos va a hablar precisamente un poquito de lo que es este libro maravilloso, Contracorriente. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias, Ileana. Es un placer estar con ustedes en este día y agradezco a la oportunidad, pues, al señor Everardo por la oportunidad que me da de poder presentarme ante ustedes y hablar acerca del más reciente libro. Hay algunos que me han preguntado si es el último, les digo que no, es el más reciente libro, Contracorriente, para servir. Muchísimas gracias. Y pues platícanos un poquito, Rafael, de cómo nace Contracorriente. Muchas gracias. Sí, es como, me encanta la frase que aparece aquí en Crea Cultura, la palabra de Adolfo López Mateos: tengo fe en la juventud de México. Igual yo, tengo mucha fe en la juventud de México, porque la juventud de México es el México de hoy, pero también el México del mañana. Entonces, cuando hablamos del libro, el libro va enfocado y centrado hacia jóvenes, adolescentes y jóvenes, desde aquellos de los 12, 13 años, secundaria, prepa, universidad, y lo que pretendo con ello es llevarlos a reflexionar acerca de en qué situación está ahorita el joven, qué aspiraciones tiene y con qué circunstancias se ha encontrado y qué puede hacer cuando se encuentra con circunstancias que no todo el mundo nos son favorables. Generalmente son circunstancias adversas. ¿Cómo reaccionar ante ellos? Si nos comentas que dedicado a jóvenes, pero fuera del aire estábamos platicando que no solamente a los jóvenes les llega este libro. Yo en lo personal me puse a leerlo y me atrapó el libro, con las historias, con las anécdotas, con las teorías de las que haces mención. Entonces tú me comentabas también que hay muchísima gente adulta que te ha dicho, es que me sirvió. Sí, y agradezco, Ileana, esta nota que hacen, muy interesante, porque el lenguaje que utilizo es un lenguaje más de jóvenes. Incluso la temática, los capítulos son más, ¿cuál sería el término? No son tan formales, pues. Entonces, de alguna manera, como que uso terminologías muy para jóvenes. Pero algo que me he encontrado en el caminar, a la hora de que las personas me hacen el favor de adquirir el libro y leerlo, es que me dicen, ¿sabes qué? Yo he encontrado muchas verdades, muchos aciertos, e incluso me ha confrontado con mi propia realidad y me ha ayudado a evaluarme como persona. Así que, si bien es cierto, el lenguaje es de jóvenes, pero lo puede leer desde el joven hasta el que se sienta más joven de 100 años. Bueno, pues iniciamos con el desafío, como dice el libro, y ahora sí, platícanos por qué Contracorriente, qué quiere decir, por qué te enfocas en la contracorriente con el libro. Claro que sí, muy buena pregunta. Lo que sucede es que como que la sociedad, las ideas, las cosas que nos suceden, es como si nosotros fuésemos arriba de un tren y no es que vamos, es que nos llevan. Y llegado un momento, si permitimos que eso suceda, entonces nos convertimos en una sociedad con poca capacidad de pensar, con poca capacidad de cuestionar, en decir, ¿por qué lo hago? O sea, me están diciendo que lo haga, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que pretendo yo? Que nosotros tomemos bases y digamos, lo que estoy haciendo, ¿estoy o no estoy de acuerdo? Y si estoy de acuerdo, caminar sobre ello, pero si no estoy de acuerdo, con toda la libertad y con sustento, con bases, poder decir, no estoy de acuerdo y presentar nuestros lineamientos de lo que pretendemos. Generalmente los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, pues son llevados hacia donde la sociedad los quiere encaminar. Pero yo estoy como, no retando, no desafiando, sino invitando a todos los que lean el libro a que puedan ser proactivos. No solamente hacer lo que los demás le dicen que hagan, sino yo hacerlo porque yo lo deseo hacer. No porque me impusieron condiciones o me impusieron sus formas, sino porque yo deseo desarrollarlo, porque sé qué es lo que pretendo con mi vida, hacia dónde la quiero llevar. Después de todo, la vida la tenemos una sola vez. Así es.
¿Y cómo le hago? Aquí habla un capítulo precisamente, ¿no? ¿Cómo le hago para realmente ir con mis ideales, ir con lo que quiero? ¿Cómo le hago? Excelente, muy bien. Bueno, las notas que yo hago es lo siguiente. Primero es desarrollar buenas bases. Y las bases se desarrollan con la familia, se desarrollan con el estudio, las bases se desarrollan también con una percepción clara y precisa de lo que yo soy, de lo que yo quiero y hacia dónde me estoy dirigiendo. Ese sería más o menos el cómo le hago. Es como sentar las bases y ver el futuro. ¿Qué te ves haciendo dentro de 10 años? Liliana, ¿qué te ves haciendo dentro de 10 años? Ya sé, si decimos más viejos, pues eso es inevitable. Pero me refiero a, ¿qué te ves haciendo dentro de 10 años? A lo mejor siendo la directora de alguna dependencia. ¿Qué se ven haciendo, compañeros, ahí detrás de cámara? ¿Qué se ven haciendo dentro de 10 años? ¿Dónde se ven ustedes que están viviendo? ¿No? Entonces, el cómo le hago ahora nos dice qué es lo que voy a hacer para lograr el objetivo. Muy bien. ¿Y qué nos puedes platicar sobre la motivación ante las dificultades? Porque es un tema que mencionas bastante en el libro. Yo creo alrededor de todo el libro es algo primordial, la motivación, aun cuando tengas dificultades. ¿Cómo logro motivarme? Sí, excelente esto. Para mí, tenemos dos decisiones cuando tenemos nosotros alguna dificultad o simplemente por el hecho de vivir. Tenemos dos decisiones. Una es dejar que la vida nos lleve como la pluma al viento, a donde quiera que sople, o yo marcar mi dirección, hacia dónde quiero llegar. Una vez que yo estoy enfocado en lo que quiero llegar, debo buscar todos los elementos a mi alrededor que me mantengan en esa constante. Por ejemplo, el joven, el adolescente, está enfocado en terminar una carrera. Seguro que debe emplear todos los medios que hay a su alrededor para que lo mantengan enfocado, que lo mantengan motivado. Incluso las mismas adversidades deben ser un motivo para empujarlo, para llevarlo a lograr el objetivo. Es lo que desarrollamos a través del libro. Sería como transformar mis pensamientos. En lugar de irme por el lado negativo, buscar el lado positivo de las cosas, algo así. Definitivamente, lo mencionábamos incluso también fuera del aire, ¿no? ¿Qué han hecho personas que han tenido problemas de ceguera, de sordera, incluso gentes que han tenido dificultades para caminar? ¿Qué han hecho? Lo que han hecho es buscar formas y medios en cómo salir adelante en medio de la sociedad. Un ejemplo práctico y sencillo. ¿Cómo aparece el sistema Braille? Cualquier persona diría que alguien muy inteligente dedicó un tiempo para decir cómo hacer para que las personas invidentes o ciegos puedan leer. Pues no, ni siquiera fue un ciego, o sea, un sabio. Ni siquiera fue alguien que dijo, voy a inventarlo. Su propia necesidad lo motivó. Su propia necesidad dijo, ¿cómo hacer para que otras personas que están en mis condiciones puedan salir adelante? Y desarrolla el sistema Braille. Así se le conoce. El cieguito Braille hizo una de puntuaciones y cada puntuación le dio pues una carácter como una A, una B, una C. Y de esa forma ahora existen libros que se pueden leer con el sistema Braille. Este por mencionar un caso de tantos. La crisis desarrolla la creatividad, ¿no? Sí, decía Einstein. Sí, definitivamente. Y aquí pues, me llega de repente la anécdota que cuentas de la perla. ¿Nos la quieres compartir? Claro que sí. ¿Qué hacemos cuando tenemos dificultades? Nos ponemos a llorar, decimos que esto ya no va a funcionar o sentimos que todo el mundo está en contra de nosotros. ¿Han oído la frase? Nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un... ¿Han oído eso? Sí. Es como una frase de frustración, una frase de decir, todo me va mal. Incluso hay una canción que dice, mi padre me dice que todo lo que hago está mal, ¿no? Y luego alguien termina diciendo, oh yeah, ajá. Y luego después de eso, ¿qué? Ya la cantaste, ya te reíste, y luego ¿qué? Bueno, yo te digo que cuando tengas problemitas o dificultades, reacciones como las ostras. Las ostras son animales marinos que viven se alimentan del sedimento, andan en la tierra, son carroñeros, andan en el fondo del mar alimentándose. En esas ocasiones que se andan alimentando, pues le entran partículas y algunas de ellas no las puede expulsar. Le comienza incluso a irritar. No tiene capacidad de expulsarlo, pues no tiene cómo. Así que si se le incrusta dentro de la ostra, ¿qué hace? Se pone a llorar, se irrita, la verdad, se irrita. Pero en esa irritación comienza a secretar una babita
que se conoce como conchanac, y comienza a cubrir esa partícula que le estuvo irritando. ¿Qué sucede a los 5 o a los 10 años? No sé si ustedes, yo creo que sí, igual que a mi esposa, les gustan las perlas, ¿verdad? Pues cada perla es el resultado de una irritación. ¿Qué hacemos nosotros cuando algo nos irrita? ¿Nos frustramos? No, lo que yo te invito es, sácale provecho. Si algo no te gustó, si algo te molestó, si algo incluso te pusieron una zancadilla y te caíste, ya que estás en el suelo, levanta algo que está tirado y lo pones en un lugar más alto. Aprovecha las circunstancias. Cada cosa que nos ocurre podemos transformarla en perlas o piedras en el hígado. Las segundas no se las recomiendo, las primeras son muy valiosas, y les digo que este libro es una perla. Después tendremos tiempo de decir por qué. Muy bien. ¿Y qué hay de la persistencia? Tú has sido muy persistente en el trabajo, más de 35 años creo, ya trabajando como conferencista, sí, tallerista, y apoyo a muchas personas. Sí. ¿Qué hay de esa persistencia? Porque también lo manejas en el libro como algo fundamental. Sí. Entonces, ¿qué nos dices de eso? Nada se puede lograr si no somos persistentes en lo que nosotros pretendemos. No obtiene resultado quien empieza la carrera y a mitad de camino se detiene. La verdad, ustedes ven a los atletas, no ganó el que se quedó a medio camino. ¿Quién ganó? El que persistió, y no porque no tuvo dificultades. Fíjense, una anécdota que leí en algún lugar, le preguntaron a un atleta, hablando de persistencia, ¿qué es lo que más te molestó en el camino? ¿El sol? Dijo, no me molestó el sol. ¿La lluvia? Porque era un corredor a campo traviesa. Dijo, no, ni la lluvia. ¿La sed? No me molestó tanto la sed. Se queda el que lo está entrevistando, dice, pues dime entonces, ¿qué fue lo que más te molestó? Las piedritas en el zapato. Dice. ¿Cómo molestan las piedritas en el zapato? ¿Y qué hiciste? Que a pesar de la piedrita, dijo, yo continué corriendo y caminando hasta llegar a la meta. Persistencia. ¿Qué importan las dificultades y las luchas que tengas? Persiste. Llegado el momento vas a llegar a la meta, y solamente quien llega a la meta puede levantar la mano de vencedor. Aun cuando el miedo a veces parezca desbordarse o ser más que esa perseverancia, ¿cómo le haces con el miedo? ¿Cómo controlas ese miedo? Sí, el miedo es una reacción muy natural. Todos nacimos con ella, porque algunos dicen que tenemos instintos. Yo creo que solamente los animales tienen instintos. Yo creo que nosotros tenemos reacciones. Entonces, una forma de sobreprotegernos o de ese deseo de sobrevivir, nos ayuda el miedo. Hay cosas que nos damos cuenta que puede atentar contra nuestra vida y nos detenemos y decimos, no lo voy a hacer. Hasta ahí está muy bien porque está conservando tu vida. El problema empieza cuando el miedo se hace patológico, cuando te encierras en un círculo y crees que si haces algo o dejas de hacer puede acarrearte consecuencias negativas. Miedo a empezar alguna empresa por ti mismo, miedo a enfrentarte a la sociedad que tienes frente a ti. Muchos jóvenes cuando llegan a la mayoría de edad tienen miedo a enfrentarse al mundo, porque el mundo, pues si no camina, se lo va a tragar. Entonces, ¿qué les invito yo? El miedo como un medio de cuidarte y de protegerte está bien, pero que no caiga en patología, en patologías que nos pueden frustrar, nos pueden detener, nos pueden bloquear nuestra mente, y el miedo ya nos impide ver un panorama mejor. El miedo nos hace negativos, nos hace indiferentes, de tal forma que a la última nos postra, nos hinca y nos humilla. ¿Qué hay que hacer? No permitir que el miedo patológico nos domine, sino que nos levantemos y digamos, podemos hacerlo, porque hay mucha capacidad. Y nos sugieres en el libro, Rafael, sobre un análisis práctico y personal, con una firme intención de aprender del pasado, ver el presente y el futuro. Sí. ¿Cómo es esto? Bueno, necesitamos nosotros, en un momento de la vida, detenernos de nuestro caminar y hacer una especie de evaluación o de examen. Para todos los que estudiamos en la escuela, cuando se hablaba de examen nos bloqueaba, ¿no? Me van a examinar y qué nervios, pues si no me sé la respuesta. Bueno, en este caso nosotros tenemos todas las respuestas, porque tiene que ver con nuestra vida. Es ser muy objetivos, detenernos un momento en nuestra vida. En este momento, por ejemplo, hacer una pausa y decir, voy a detenerme. ¿Qué he hecho? Con lo que he hecho,
¿Me siento satisfecho hoy? Si alguien dice que se siente satisfecho, entonces los futuristas dicen que lo que ya lograste ya está en el pasado. La invitación aquí es: no te sientas satisfecho con lo que has logrado. Rafael, el cantante de España, un día lo entrevistaron y le dijeron: oiga señor, usted ha logrado tantos logros, tiene tantos años de cantante, tiene tantos premios. Y él dijo: un momentito, yo no he logrado nada, no tengo nada. Yo cada día me levanto y digo: voy a empezar de cero. Y cuando veo el nuevo amanecer, digo: ese es un nuevo día que tengo delante de mí para tragarme el mundo entero, porque no he logrado nada. Cuando nos llenamos de éxitos, pensamos que ya ne plus ultra, dijo el emperador Julio César, llegó, dominó mucha tierra y se agarró llorando, dijo: ne plus ultra, o sea, no hay nada más allá que dominar. Mentira, nos faltaba América, pero el hombre no conocía, así que su mente dijo: no hay nada más que dominar. Entonces, detente y di: ¿qué tanto he logrado hasta ahora? ¿Y qué pretendo lograr? Ahora, si tú no estás conforme con lo que has logrado, te felicito, porque no estar conforme significa que tienes retos, significa que tienes más aspiraciones. La persona es tan vieja como sus deseos, sus aspiraciones y sus ambiciones. La persona es tan joven como la visión que tenga por delante. Así que siéntate en este momento y di: ¿qué hice? ¿Qué estoy obteniendo ahora? ¿Y qué me veo haciendo dentro de 5 o 10 años? Piénsalo por un momento. Esta pregunta es muy reflexiva, Liliana. Piénsalo por un momento. Ahorita, en la edad que tengas, súmale 10 años. ¿Qué te ves? No solamente acumulaste años. Si solamente acumulaste años, pero no lograste metas ni objetivos, significa que has existido, pero no has vivido. Así que, ya que estás aquí, ve las cosas que te han sucedido, qué elementos, qué herramientas tienes en tus manos, y ve el futuro. Y te puedes ver como alguien que va a lograr el doble de las cosas que ha logrado hasta ahorita. Creo que pueden hacerlo, pero hay que hacer una evaluación del pasado, el presente y una proyección en la visión hacia el futuro. Muy bien. Y para lograr todo esto, obviamente una parte importante es el temperamento, ¿no? Sí. Aquí dedicas precisamente un capítulo al temperamento. Sí. ¿Qué nos platicas de esto? Sí, hay varios tipos de teorías. Está la de Hipócrates y la morfológica. La teoría morfológica dice que dependiendo de las características físicas que tienes, va a ser la manera como tú reacciones. Se habla, por ejemplo, del pícnico, el que es tendiente a ser gordito. Se habla del escuálido, el que es flaquito. Y se habla del atlético, ¿no? La persona que tiene una estatura así parecida al camarógrafo, cuadrado, pectorales amplios. Entonces dicen que dependiendo de esas cualidades morfológicas es la actitud que cada uno va a tomar. O la reacción que tendrá con base a las circunstancias que le ocurran. La otra es más aceptable y es la teoría de Hipócrates, en la que habla de 4 temperamentos básicos: el colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Seguro que todos tenemos una mezcla de ellos. Cada uno de estos temperamentos tiene las debilidades, las partes débiles y las partes de fortaleza. Entonces, si yo sé qué tipo de persona soy, por ejemplo, no sé, Iliana, eres una persona muy tranquila, eres muy pensadora, así como muy meditabundo, cualquier cosa te hace llorar, o reaccionas tú, o eres del alma de la fiesta cuando llegas a un lugar: ¡ay, Iliana, llegó a la fiesta! Y de todo un poco. De todo un poco. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de nuestras vidas o de nuestras personas, podemos decir: estas son mis cualidades. Y cuando tengo yo en mis manos las cualidades, yo decido qué hago con ellas. El temperamento, cuando conozco mi temperamento, qué temperamento tengo, son como mis herramientas con las que voy a forjar mi destino, con el que le voy a dar rumbo a la vida. Todo tiene un lado y otro. El temperamento tiene parte positiva, parte negativa. Un ejemplo práctico: el colérico. El colérico es el rezongón, el mulo, el enojón, el que habla pesado. Pero por otro lado, el colérico es muy persistente, es muy trabajador, es muy leal, es muy dinámico, es muy emprendedor. O sea, ¿qué desarrollas? ¿La parte de enojón, de molesto por todo, de gruñón? ¿O desarrollas que tienes capacidad para el liderazgo, que eres persistente, ambicioso, visionario? Yo les invitaría a que desarrollen la parte positiva. Empleemos entonces las características que tiene nuestro temperamento a nuestro favor. Muy bien.
O sea, sí podemos tener un poquito de todo, ¿no? Sí, Pero, hay una mezcla, solo que siempre hay un temperamento que domina. claro. Y después de ese viene un segundo temperamento que viene a dominar. Pero todos tenemos un poquito de todos los temperamentos. Sí, decías que era normal tener un poquito de todo, pero que era más normal realmente detectarlo para poder accionarlo. Sí, conocernos pues. Poder dominarlo, ¿no? ¿Qué filósofo dijo, conócete a ti mismo y le tendrás miedo a todos los demás? Digo, y conocerás a los demás. ¿Quién fue? ¿Platón o Aristóteles? No recuerdo. Alguno de ellos dijo, conócete a ti mismo. Entonces, cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos saber por qué es que la persona de enfrente toma cierta reacción. Porque yo digo, si a mí me ofendieron, ¿cómo reaccionaría yo si me ofendieran? Entonces, cuando me conozco a mí, yo conozco al de enfrente, digo, no me gusta que me moleste, pues no voy a le molestar. Exactamente. ¿Verdad que es regla de oro? Por supuesto. ¿Seguro? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Exactamente. Así de sencillo. Estamos en línea. Rafael, ¿y las amistades tienen que ver también con todo tu proceso, con todo lo que eres? Pregunta medular. Dicen los estudiosos que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más nos juntamos. 5 personas. Ya yo quisiera ampliarlo a 10, ¿no? Pero dicen, eres el resultado de las 5 personas con las que dedica más tiempo. ¿Cómo puedo saber con quién dedico más tiempo? Yo tengo que tomar a lo mejor una hojita y decir cuánto tiempo dedico con mi cónyuge, con mis hijos, con los compañeros de trabajo, con los de fútbol, con los de parranda o qué sé yo. Tengo que hacer un análisis y dependiendo de las personas con las que dedique más tiempo, ese es tu tipo de persona y eso es lo que a ti te gusta hacer y eso es lo que vas a hacer hasta que no cambies de amistades. Alguien dijo, y creo que fue Ford, dijo, si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. Sí. Entonces, ¿no te gusta lo que estás obteniendo? Haz cosas diferentes. Ahora, ¿te gusta lo que estás haciendo? Síguele, vas a seguir obteniendo muy buenos resultados o los resultados que tú quieres. Entonces, las amistades que tienes a tu lado o son tus cómplices o son tus amigos. No hay más, ¿no? Porque son amistades, pues. Una amistad, para mí, es aquella que te abona, que te hace ser mejor persona. Alguien que te ayuda a desarrollarte, incluso que si ve cosas en ti que no están bien, te las dice. ¿Sabes qué? Mira, por esto, las cosas que estás haciendo no te van a ayudar. Tu cómplice, al contrario, se va a aliar contigo a decir, somos compañeros de lo mismo y vámonos yo que sé, a delinquir, a drogarnos o a dejar de estudiar. Esos no son amigos, esos son cómplices, son compinches, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Amistades. ¿Qué amistades tengo a mi alrededor? ¿Con qué personas me rodeo? ¿Cuáles son las personas que más frecuento? Y si me permiten el agregado, ¿qué libros leen? Les recomiendo esto. Por supuesto. Oye, y aquí, Rafael, entrarían lo que llamas como, ¿y las caídas cuentan? Solo si te levantas, ¿no? Ajá. Sí, es que de repente nosotros decimos, es que la verdad tuve un resbalón y me caí y ya tengo miedo de volverme a levantar porque pues sé que me va a doler la caída. Pues todos los que estamos aquí, yo creo que nos caímos y nos hemos caído y nos vamos a seguir cayendo, pero nos ponemos en pie. Entonces, las caídas nos dicen que estuve de pie, pero por otro lado, la caída cuenta si estás en el suelo, pero te sacudes y dices, no me venciste, voy de nuevo, voy a arrancar de nuevo. Las zancadillas de repente ocurren y nos podemos caer, pero ¿qué hacemos con eso que nos caímos? En la siguiente vez, si sé que hay algo que provocó mi caída, le saco la vuelta, ¿no? Entonces, las caídas cuentan. Sí, si te levantas, hay que levantarse. Cada vez que nos caemos, hay que levantarnos. Así es. Y no tienes por qué seguir a la mayoría, transfórmate. Creo que aquí está la parte esencial de contracorriente, ¿no? Hoy estamos invadidos por muchas corrientes ideológicas. De hecho, nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Más allá de lo que comemos, somos el resultado de lo que pensamos. Si yo pienso que las papas fritas y las hamburguesas son saludables, me las voy a comer. Entonces no es las papas fritas ni la hamburguesa, es mi pensamiento. Porque son ideas. Nos venden muchas ideas en la televisión.
Hoy hay muchas ideas que nos están bombardeando en diferentes formas, pero todas son ideas. Ideas de tú ya eres mayor de edad, ya puedes hacer lo que tú quieras. No, un hombre, un escritor, en Un líder no nace, se hace, así se llama el libro, dijo: la libertad es el poder de hacer lo que debemos y no la licencia de hacer lo que nos place. Entonces, llegas a la mayoría de edad, sí, pero no significa que tienes licencia para hacer lo que te place. Pero luego, dependiendo de las amistades con las que estés, las amistades te dicen: ya eres adulto, no tienes por qué hacer caso a lo que todo el mundo te diga. Incluso el gobierno son claro, gentes que no tienen respeto, ellos mismos infringen la ley. Sí, yo entiendo todo eso, lo entiendo muy bien, pero después de todo son ideas, y yo debo tomar mi decisión y decir cuál es la mejor postura que debo tomar. Por ejemplo, el día de hoy nos están invadiendo con muchas ideas por parte de organizaciones mundiales, la Organización Mundial de la Salud, la ONU y demás, y son los que nos están como marcando los estándares de lo que es y lo que no es un derecho. Yo creo que un niño no tiene capacidad de tomar decisiones. De hecho, la misma ley nuestra nos dice que hasta los 18 años una persona no puede ser juzgado como adulto. Entonces, el hecho de que alguien diga que un niño puede tomar decisiones por sí mismo, qué hacer o qué no hacer, están violentando los derechos del niño. Son ideologías. Es lo que ellos están pensando y creyendo por sus propios gustos y deseos. Pero yo estoy de este lado, yo estoy aquí y tengo la oportunidad de leer muchos pensamientos de muchas personas y tomar mi propia decisión y hacer mi propio criterio, porque eso es lo que busca las ideologías. Miren, hay muchos programas de fútbol, hay muchos programas de box, hay muchos programas de entretenimiento, los que quieran. Y la mayoría nos gusta sentarnos a verlos y disfrutamos 1 o 2 horas viendo. Pero cuando nos hablan de programas culturales nos da flojera. ¿Qué sucedió? Entonces, cuando el pueblo deja de leer, cuando el pueblo deja de entender, es un pueblo fácil de ser dominado, controlado, manipulado y ninguneado. ¿Por qué? Pues porque resulta que vinieron ideas que nos virtieron a través de las novelas o a través de pensamientos de hombres de farándula, en la que dicen que la forma como ellos viven está bien, y yo no tengo una definición de mí mismo. Entonces, yo debo tener una definición de lo que yo quiero, lo que yo busco y hacia dónde voy. Yo debo tenerlo. Si no tengo definición de lo que quiero, de lo que busco y lo que soy, cualquier persona que se presente delante de mí me va a dominar, me va a controlar y me va a llevar a sus manos. La razón por la que nuestro país no ha llegado a ser del primer mundo, como dijo Luis Echeverría, ¿no?, que somos tercermundistas. La razón que no hemos desarrollado es porque nos hemos dejado llevar por ideologías que nos han dicho: tú naciste para maceta y del corral no vas a pasar. Paradigmas, ¿no? Y naciste para tamar y del cielo te van a caer las hojas. ¿Y por qué? La pregunta es: ¿y por qué? O sea, ¿en qué momento yo voy a aceptar lo que el mundo me está dictando? Mencionaba hace un momento, la maestra en la primaria me dijo: Contreras, no sirves para estudiar, vete a cargar allá libros. Y en mi cabeza, mientras iba por libros, dije: hasta cree, maestra, que yo me voy a dedicar a esto. Y no porque ser cargador y demás sea algo malo, pero yo no lo veía para mí. Tu expectativa era otra, sí, más grande. Y yo estaba un chamaco, 12, 13 años, y dije: no, hasta cree. Entonces, de alguna forma esto me marcó el rumbo y dije: no me voy a dejar llevar por lo que los demás crean de mí. Yo voy a formar mi propio criterio de mí mismo, pero con bases. Claro. Con bases sustentables. Y lo que ya mencioné hace un momento, debo buscarme personas, porque las personas traen pensamientos, y sus pensamientos en los diálogos se me quedan grabados aquí. Una cosa para cerrar este apartado, si acaso no hay más que abonar: nuestra mente no sabe de chistes. Si yo digo que soy un tonto, me convierto en eso. Si digo que no sirvo para nada, me convierto en eso. Si yo digo que soy un inútil, mi mente no sabe de chistes, no sabe bromear, mi mente se la cree. Y más si yo lo digo. Pero si yo digo: tengo capacidad, yo puedo, no me voy a dejar dominar, me voy a levantar, voy a lograrlo. Como mi mente no sabe de chistes, mi mente se la cree y trabaja para que lo hagas y te forza para que lo hagas. Entonces, como el mundo está formado de ideas, tomemos las mejores ideas.
Ahí viene lo que, si yo me menciono y me digo todos los días en la mañana cosas positivas, así va a ser mi día, no positivo. Y precisamente eso es ir contracorriente. Sí. Pero me gustaría que cerraras con la anécdota del salmón. Claro que sí. Cuenta, bueno, los que estudian a los peces hablan de un animal anadrómano, como dice ahí en el libro, le dan una terminología científica. Estos animales pues nacen por allá arriba en las montañas en Estados Unidos, y en uno de tantos ríos que desembocan en el Pacífico, los salmones viajan hacia el mar y allá se llevan toda su vida. Pero cuando llega el momento culminante de reproducirse, ellos en alguna molécula del agua detectan cuál es el río que los llevó hasta el mar y se van por ese río. Pero este río va cuesta arriba, o sea, dejarse dar por la corriente está facilito, ellos van en contra. ¿Y qué se van a encontrar en el camino? Primero se van a encontrar con que van contra la corriente. Segundo, se van a encontrar con que hay osos feroces. Salta el salmón y el oso está esperándolo para hacerlo su cena suculenta. Y luego hay pescadores, ¿no? Están ahí atrapando. Eso no es todo. Hay unas barreras altas que tienen que brincar. ¿Qué tanto son 8 pies? Como 2 metros de altura. Pues eso es lo que tienen que brincar los salmones. Esto es, el salmón lucha contra todo lo que hay hasta llegar a la parte superior en el lago, en el río donde nació, y ahí se reproduce. Esto es, el salmón deja toda esa estela de información para la siguiente generación, y la siguiente generación hace lo mismo. ¿Y qué hacen después? Viajar contracorriente a pesar de las dificultades que haya. Todos nacimos con muchas cosas a favor y muchas más en contra. La oportunidad de nacer nos está diciendo que hay una nueva vida que nace, pero también que se va a enfrentar con muchas dificultades. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las dificultades? Las enfrentamos con valor, con vigor. Es cierto, muchos se nos quedan en el camino, pero otros más, los que estamos aquí, estamos pasando la pandemia. Yo no sé cuántos de ustedes fueron infectados, yo fui, así que tranquilitos. Pero toda mi familia estuvimos infectados. Yo soy el más grande de la casa y a mí me fue peor de todos. Pero aquí estamos. O sea, como el salmón, vamos surcando dificultades porque hay un objetivo por cumplir. No podemos nosotros quedarnos a medio camino sin lograr el objetivo supremo, el objetivo máximo. Para poderlo lograr hay que ir en contra de la misma corriente. Y cuando vamos contra corriente nos pasará como los aviones. Los aviones, para poderse elevar, tienen que ir contra corriente. Y cuando se elevan, que se le conoce como sustentación, el aire en contra los hace que se mantengan arriba en el aire para despegar. Wow, ¿qué tal? Pues esto es el libro Contracorriente de Rafael Contreras Orduño. ¿Y dónde lo encontramos el libro, Rafael? Muchas gracias. Bueno, les puedo dar un número de teléfono o el WhatsApp en el que ustedes pueden comunicarse. A lo mejor en algún momento pueden poner alguna cintilla. Es el 686-946-0607. Es de aquí de Mexicali, soy escritor local. 686-946-0607. Estamos para hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer haber podido leer este libro y lo voy a terminar, por supuesto, y pasar la voz porque está muy interesante, de verdad se los recomendamos. Contracorriente, esto es Crea Cultura y Macum Virtual. Gracias. Muchas gracias.